fuimos viendo la posibilidad de hacer un palo. Él le puso el palomazo. Se presenta como el último cadete, el único sobreviviente, el único que sigue cantando bajo un nombre que ya no pertenece a los vivos. Pero en ciertos expedientes familiares y disputas que nunca se cerraron del todo, el nombre de Rosendo Cantú no aparece solo como testigo de una historia trágica, sino como parte interesada de un legado en disputa, después de que el fundador del grupo murió en un accidente que dejó un vacío inmediato, y después de que su compañero cayó muerto sobre el escenario, sin tiempo para acuerdos ni despedidas. Solo uno quedó con el control del nombre, de los contratos y de la memoria colectiva: los Cadetes de Linares. No existe una condena escrita, pero tampoco una absolución definitiva. Solo una pregunta que el tiempo nunca resolvió: ¿quién tiene derecho a heredar un legado cuando los demás ya no pueden reclamarlo? Porque en la música norteña, sobrevivir no siempre significa ser inocente. Y hoy no vamos a contar una historia de gloria. Hoy vas a ver 4 cicatrices que nunca sanaron en la historia de los Cadetes de Linares. La primera cicatriz aparece en 1982, el año en que Homero Guerrero murió en un accidente automovilístico que en los registros oficiales quedó archivado como una tragedia más en la carretera. No hubo una investigación extensa, no hubo una reconstrucción mediática del hecho, no hubo preguntas incómodas en los noticieros. El caso se cerró rápido, como suelen cerrarse las muertes que no prometen escándalo inmediato. Pero Homero no era un músico cualquiera. Era el hombre que había sostenido el nombre de los Cadetes de Linares como una sola entidad, el punto de equilibrio entre los integrantes, el rostro que legitimaba contratos, giras y decisiones. Con su muerte, el grupo no perdió solo a un fundador. Perdió al custodio legal, moral y simbólico de una identidad que ya valía dinero, prestigio y poder. Y cuando una figura así desaparece, sin dejar un relevo claro, el vacío no se llena con homenajes ni con silencio, se llena con decisiones tomadas a contrarreloj. En cuestión de semanas, el nombre de los Cadetes seguía apareciendo en carteles. Los escenarios seguían reservados y el público seguía comprando boletos, como si la ausencia no hubiera alterado nada. Pero detrás del telón la pregunta era inevitable y nadie parecía dispuesto a formularla en voz alta. ¿Quién tenía derecho a ocupar ese espacio? Rosendo Cantú no fue el único que pudo haberlo hecho, pero fue el que no dudó. No existe un documento que pruebe una maniobra ilegal, no hay una firma falsificada ni una sentencia judicial que lo señale directamente, y eso es precisamente lo que vuelve este episodio tan delicado. Lo que existe es una secuencia de hechos que, vistas en retrospectiva, dibujan un patrón incómodo. Mientras la figura de Homero aún era recordada como la del padre del grupo, Rosendo comenzó a asumir funciones que antes no le correspondían: a hablar en nombre de los Cadetes, a representar una continuidad que nadie había votado ni discutido. Públicamente, para algunos, fue un acto de responsabilidad, la única forma de evitar que el proyecto muriera con su creador. Para otros, fue una apropiación silenciosa, una ocupación de espacio que se produjo cuando el principal ausente ya no podía opinar. En el mundo de la música norteña, donde los acuerdos rara vez se firman en oficinas y muchas veces se sellan en carreteras, cantinas o camerinos, la legalidad no siempre coincide con la legitimidad, y ahí es donde la historia empieza a volverse turbia. No hubo una pelea abierta, no hubo un conflicto visible que los medios pudieran documentar, solo una transición que ocurrió demasiado rápido para ser completamente cómoda. Rosendo no reclamó el trono, simplemente se sentó en él cuando quedó vacío, y en ese gesto aparentemente práctico nació la primera duda que aún persiste: ¿estaba continuando un legado o comenzando a poseerlo? Porque una cosa es seguir cantando las canciones de un hombre muerto y otra, muy distinta, es convertirse en el guardián exclusivo de su nombre. Los contratos siguieron su curso, los promotores encontraron a alguien dispuesto a responder por el grupo, y el público, que rara vez ve lo que ocurre detrás, aceptó la nueva normalidad sin cuestionarla. Pero dentro del círculo cercano, la muerte de Homero no cerró una etapa, la abrió. Abrió una línea invisible entre quienes creían que el legado debía compartirse y quien entendió que, en ausencia de reglas claras, sobrevivir implicaba tomar decisiones que otros no estaban dispuestos a tomar. No hay prueba de traición, pero tampoco existe un consenso de justicia.
Solo queda la sensación de que el accidente no terminó cuando el auto se detuvo, sino cuando alguien decidió ocupar el espacio que quedó libre. Y así, sin gritos ni titulares escandalosos, nació la primera herida de los cadetes de Linares. Una herida que no sangró en público, pero que nunca dejó de doler, porque en ese instante quedó claro que en esta historia la muerte no iba a ser el final del conflicto, sino el inicio de una disputa, silenciosa por algo más peligroso que la fama, el derecho a existir bajo un nombre que ya no podía defenderse solo. La segunda cicatriz no llegó con una muerte, sino con una ruptura que durante años fue tratada como un simple desacuerdo artístico. En la superficie, la separación entre Rosendo Cantú y Lupe Tijerina fue presentada como algo común en la industria musical. Diferencias creativas, decisiones personales, caminos distintos. Pero esa explicación siempre resultó insuficiente, porque Rosendo y Lupe no eran dos músicos, cualquiera compartiendo escenario. Eran el núcleo emocional y comercial de los Cadetes de Linares, dos hombres cuya química sostenía no solo las canciones, sino la credibilidad misma del nombre. Cuando empezaron a circular los rumores de conflicto, no se hablaba de egos heridos, sino de algo más concreto y peligroso: dinero, control y, sobre todo, el derecho a representar legalmente una identidad que ya no pertenecía a una sola persona. Las discusiones no ocurrieron frente al público, no hay grabaciones ni declaraciones explosivas que documenten el quiebre exacto. Lo que existe es una secuencia de decisiones que, vistas en conjunto, revelan una guerra fría. Giras canceladas, proyectos paralelos, silencios prolongados y una distancia cada vez más evidente entre dos hombres que en el escenario seguían interpretando canciones sobre hermandad. El problema nunca fue la música. El problema fue quién tenía la autoridad para decidir qué era y qué no era los Cadetes de Linares. En ausencia de acuerdos claros, cada presentación se convertía en una afirmación implícita de poder. Cada cartel, cada contrato, firmado, cada entrevista concedida, funcionaba como una prueba no escrita de legitimidad. Rosendo apostó por la continuidad, por mantener vivo el nombre a cualquier costo, incluso si eso significaba avanzar solo. Lupe, en cambio, defendía una idea distinta de pertenencia, una en la que el legado no podía concentrarse en una sola voz. Ninguno de los dos presentó el conflicto ante un tribunal en ese momento, y esa decisión marcaría todo lo que vino después. Porque cuando una disputa no se resuelve legalmente, se traslada al terreno simbólico, donde cada acción se interpreta como una provocación. El público comenzó a dividirse sin entender del todo por qué. Algunos veían en Rosendo al hombre que había sostenido el proyecto cuando todo parecía desmoronarse. Otros lo percibían como alguien que había aprovechado el silencio para apropiarse de algo que debía compartirse. Lupe, por su parte, empezó a ser visto como el ausente, el que había sido desplazado de una historia que él mismo había ayudado a construir. Ninguno habló abiertamente del conflicto, y ese mutismo alimentó la sospecha, porque cuando dos figuras públicas eligen no explicar una ruptura tan profunda, la explicación suele ser más incómoda que cualquier versión oficial. Con el paso del tiempo, la distancia se volvió definitiva. No hubo reconciliación pública, no hubo un último concierto conjunto, no hubo una despedida que cerrara el ciclo. Rosendo siguió adelante con el nombre mientras Lupe quedó asociado a una versión paralela de la historia, una que nunca fue reconocida del todo por la maquinaria comercial. Y en esa separación silenciosa se sembró una pregunta que nunca dejó de incomodar a quienes conocían el interior del grupo. ¿Quién tenía realmente el derecho de llamarse cadete? No era una cuestión de talento ni de trayectoria, era una cuestión de control. Control sobre el repertorio, sobre las presentaciones, sobre la narrativa oficial. La ruptura no necesitó gritos ni demandas para ser devastadora, porque dejó algo mucho más grave, una herida abierta que nadie se atrevió a cerrar. Dos hombres vivos, dos versiones irreconciliables del mismo legado, y un nombre que desde ese momento comenzó a pesar más como objeto de disputa que como símbolo de unión. Así nació la segunda cicatriz de los Cadetes de Linares, no como un escándalo visible, sino como una fractura interna que preparó el terreno para una tragedia mayor, demostrando que en esta historia las separaciones no eran el final del conflicto, sino el preludio de algo irreversible. La tercera cicatriz
se abrió en público, sin posibilidad de edición ni silencio, la noche en que Lupe Tijerina cayó muerto sobre el escenario. No fue una muerte privada, no ocurrió en un hospital, ni en la intimidad de una casa. Ocurrió frente a músicos técnicos y espectadores que habían pagado por escuchar canciones sobre valentía y hermandad. Lupe se desplomó en pleno acto sin aviso previo, sin tiempo para explicaciones, como si el cuerpo hubiera decidido poner punto final a una historia que llevaba años escrita a medias. La versión médica habló de un infarto fulminante, una causa natural incuestionable en los registros clínicos. Pero en el mundo simbólico que rodea a los cadetes de Linares, esa explicación nunca fue suficiente, porque Lupe no murió como un exintegrante más. Murió como un hombre que seguía defendiendo una versión distinta del legado, una versión que ya no tenía espacio en la narrativa dominante. Mientras los medios describían la escena como una tragedia inevitable, la pregunta que empezó a circular fue otra. ¿Qué ocurre con un legado cuando uno de sus protagonistas muere, sin haber resuelto la disputa que lo rodeaba? La respuesta, no, llegó desde los escenarios, sino desde los tribunales y las páginas de los periódicos. La familia de Lupe no aceptó la muerte como un cierre. Para ellos el final físico no borraba el conflicto previo, lo agravaba. En cuestión de semanas, comenzaron a manifestar públicamente su rechazo a que Rosendo Cantú siguiera utilizando el nombre de los cadetes de Linares como si nada hubiera ocurrido. No hablaban de homenajes, ni de continuidad artística. Hablaban de derechos, de herencias morales, de una memoria que, según ellos, estaba siendo administrada por alguien que no tenía legitimidad para hacerlo en solitario. No se trataba solo de canciones, se trataba de quién tenía la autoridad para representar a un muerto que ya no podía defender su lugar en la historia. Rosendo, por su parte, no detuvo su agenda. Continuó presentándose bajo el nombre que había sostenido durante años, argumentando con hechos, no con discursos, que la música no podía detenerse. Desde su perspectiva, parar habría significado aceptar una culpa que nunca fue dictada por ningún juez. Pero cada concierto, cada anuncio, cada entrevista, funcionaba también como una declaración implícita. El legado seguía vivo bajo su control. Esa decisión, lejos de cerrar la herida, la profundizó. Para la familia de Lupe no era perseverancia, era una provocación. Para muchos seguidores era una muestra de frialdad difícil de justificar. Para otros era la única forma de sobrevivir en una industria que no perdona la debilidad. Lo cierto es que a partir de ese momento, el conflicto dejó de ser interno y se volvió público. Demandas, declaraciones cruzadas, acusaciones veladas y silencios estratégicos comenzaron a construir una narrativa paralela a la musical. No hubo una sentencia definitiva que pusiera fin a la disputa de manera clara. Como en muchas historias donde el derecho y la emoción se entrelazan, el resultado fue una zona gris. Rosendo no fue condenado, pero tampoco fue absuelto en la opinión pública. La familia de Lupe no recuperó el control del nombre, pero logró instalar la duda. Y en esa duda se asentó la tercera cicatriz, porque cada vez que Rosendo subía al escenario, después de la muerte de su antiguo compañero, la pregunta volvía a surgir incómoda y persistente. ¿Estaba honrando a los caídos o estaba capitalizando su ausencia? Nadie pudo responderla de forma concluyente. La ley avanzó hasta donde pudo, la música siguió su curso y el público aprendió a convivir con una historia partida en dos. Lupe murió como muchos lo describieron, como un soldado en pleno combate escénico. Rosendo sobrevivió, y en ese simple hecho quedó atrapado en una posición imposible, porque en esta historia seguir vivo significaba cargar con una sombra que no se disolvió con el aplauso final. Así, la muerte sobre el escenario no cerró la disputa, la congeló en el tiempo, transformando una ruptura artística en un conflicto moral permanente que nadie logró archivar del todo. La cuarta cicatriz no tiene una fecha exacta, porque no comenzó con una muerte puntual, ni con una ruptura concreta, sino con una acumulación de hechos que con el tiempo empezaron a parecer un patrón. En el universo de la música norteña, el nombre de Los Cadetes de Linares dejó de ser solo una referencia artística para convertirse en un territorio disputado. Tras la muerte de algunos integrantes y la separación definitiva de otros, comenzaron a aparecer versiones paralelas del grupo en distintos puntos del país, formaciones que utilizaban el nombre, la estética y el repertorio
sin autorización clara. Para el público, aquello era confuso. Para quienes conocían el funcionamiento interno de la industria, era una señal de alarma. Cada grupo apócrifo no solo diluía el legado, también exponía a quienes seguían activos a conflictos legales, amenazas y situaciones de riesgo que rara vez llegaban a los medios. En ese contexto, Rosendo Cantú quedó atrapado en una posición ambigua. Como uno de los últimos rostros reconocibles del proyecto original, se convirtió tanto en blanco como en guardián. Defender el nombre significaba enfrentarse a intereses que no siempre operaban bajo reglas claras, y renunciar a él implicaba aceptar que décadas de historia quedarían a merced de cualquiera dispuesto a explotarlas. Con el paso de los años, empezaron a circular relatos sobre incidentes que nunca se documentaron oficialmente, cancelaciones de último momento por razones de seguridad, cambios repentinos de ruta, advertencias transmitidas de manera informal. Nada de esto fue confirmado en expedientes públicos, pero su recurrencia alimentó la percepción de que seguir activo no era solo una decisión artística, sino un acto de resistencia. En la música norteña, especialmente en ciertos territorios, los escenarios no son espacios neutrales. Son puntos de encuentro donde convergen dinero, poder y visibilidad, y donde la línea entre espectáculo y peligro es extremadamente delgada. Rosendo continuó presentándose incluso cuando el contexto parecía volverse cada vez más hostil. Para algunos esa persistencia era una prueba de valentía, para otros una temeridad difícil de comprender. Lo que nadie podía negar es que el costo de seguir adelante aumentaba con cada año. A diferencia de otros géneros, donde el retiro puede ser discreto en este mundo, desaparecer también puede interpretarse como una derrota. Y retirarse sin cerrar el capítulo del nombre habría significado dejar el legado sin protección. Así Rosendo se convirtió en una figura solitaria, rodeada no de compañeros, sino de recuerdos y amenazas difusas. Cada concierto era una reafirmación del derecho a existir bajo ese nombre, pero también un recordatorio de todo lo que se había perdido para sostenerlo. La llamada maldición de los cadetes no se manifestó como un mito sobrenatural, sino como una cadena de consecuencias reales, muertes prematuras, carreras truncadas, disputas interminables y una sensación constante de vulnerabilidad. No se trataba de superstición, sino de un entorno donde sobrevivir implicaba aceptar riesgos que otros preferían evitar. Rosendo envejeció en ese escenario, no como un triunfador rodeado de homenajes, sino como un hombre que seguía cargando con un legado pesado, consciente de que cada aparición pública podía ser utilizada en su contra. No hay pruebas de que haya sido víctima directa de un atentado, pero tampoco existe la tranquilidad que suele acompañar a quienes han cerrado su historia. La amenaza no siempre necesita materializarse para cumplir su función. Basta con su presencia constante para moldear decisiones, rutas y silencios. Así, la cuarta cicatriz no es visible, pero es quizá la más profunda. Es la cicatriz del que se queda cuando todos los demás han caído, del que defiende un nombre rodeado de fantasmas, del que entiende que en este universo la supervivencia no equivale a victoria. Porque vivir lo suficiente para contar la historia también significa cargar con todas las versiones que otros no pudieron contar. Y en el caso de los cadetes de Linares, esa carga convirtió al último hombre en pie no en un símbolo de gloria, sino en el portador final de una herencia que nunca dejó de ser peligrosa. Al final no existe un veredicto definitivo sobre Rosendo Cantú. No hay una sentencia que lo declare culpable, pero tampoco un fallo que lo absuelva por completo en la memoria colectiva. Su historia quedó suspendida en esa zona gris, donde la ley alcanza hasta cierto punto y el juicio moral comienza donde los expedientes se cierran. Para algunos, Rosendo es el hombre que sostuvo el proyecto cuando todo parecía derrumbarse, el que no permitió que el nombre desapareciera entre accidentes, rupturas y muertes prematuras. Para otros es la figura que terminó quedándose con un legado que debía haber sido compartido un sobreviviente, cuya permanencia solo fue posible porque los demás ya no estaban para reclamar su lugar. Lo cierto es que con el paso del tiempo, la pregunta dejó de ser quién tenía razón y pasó a ser qué precio se pagó por seguir adelante. Porque en la historia de los cadetes de Linares, cada decisión tuvo consecuencias que nunca pudieron deshacerse del todo. La muerte del fundador abrió un vacío. La ruptura entre compañeros lo profundizó,
y la tragedia sobre el escenario lo selló para siempre. Rosendo siguió cantando, no como un gesto de celebración, sino como una forma de resistencia que lo condenó a cargar con todas las versiones de la historia, incluso aquellas que no podía controlar. En este universo sobrevivir no fue sinónimo de triunfo, sino de permanencia bajo presión constante, bajo sospecha, bajo una herencia que pesaba más con cada año. Tal vez esa sea la verdadera paradoja de esta biografía oscura. El último hombre en pie no fue recompensado con paz, sino con memoria. Una memoria fragmentada, disputada, imposible de cerrar por completo. Hoy, Rosendo Cantú no es solo un músico veterano. Es el último testigo activo de una historia que nunca logró reconciliarse consigo misma. Y la pregunta que queda incómoda e inevitable no es si fue un héroe o un usurpador.